ver después porque esto nos sirve para el desarrollo del taller. Entonces, si quieres, Ivonne, tú la Sí, presentación. Bienvenido, Andrés. sí. Bueno, muy buenos días Andrés, muy buenos días a todos los estudiantes y docentes que nos están acompañando en la sala con esta charla que gentilmente accedió el profesor Andrés a compartirnos. Damos inicio a una serie de actividades entre charlas y talleres que tiene programado el Laboratorio de Ambientes Sostenibles para este semestre como apoyo a los talleres de diseño. El día de hoy es una charla que está pues dentro del capítulo sobre el papel de la arquitectura ante el cambio climático. El título de la charla es Componentes del confort térmico en proyectos arquitectónicos. Aquí la idea es poder aprender, eh, entender cómo aporta la arquitectura a la mitigación del cambio climático mediante la aplicación de la carta psicométrica para integrar los componentes de confort térmico en los proyectos de diseño. Les presento al profesor Andrés Valverde Farré. El profesor es candidato a doctor en Ciencia y Tecnología Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador junior según la categoría de MinCiencias. En la actualidad es docente investigador de posgrado en la Universidad Piloto y en la Universidad Católica en Arquitectura y Urbanismo Sostenible, Ecobarrios, Innovación y Tecnologías Sostenibles asociadas a los materiales, en especial los derivados del aguadua y el bambú, energías renovables, calidad del aire y ciclo integral del agua y residuos. Como ustedes ven, pues es un experto en estos temas. Así que, de nuevo, Andrés, muchas gracias, bienvenido y el espacio es tuyo. Muy amable, Ivonne. Gracias a todos los oyentes, estudiantes, docentes. Pues nada, confirmarme cuando estéis viendo que se ve en la pantalla. Sí, estamos viendo ya, Andrés. La presentación. También, ya. Excelente. Pues nada, como bien os decía Ivonne, la idea hoy es un poco tratar de manejar algunos temas un poco técnicos sin llegar a una profundidad de los temas ni tampoco crear más inquietudes al respecto, sino poder aclarar ciertas herramientas técnicas que nos permiten trabajar. Os pediría el favor a los estudiantes, mientras voy avanzando con la presentación, que algunos de ustedes, si pueden hacerlos todos, mejor, pero si no, por favor, busquen, están viendo aquí donde estoy marcando, que es esta, Climate Consultant, en inglés, Climate Consultant. Se puede bajar para iOS o para Windows, es una herramienta gratuita. Entonces, por favor, si la van descargando, de todas maneras yo la tengo y la veremos, pero así si alguno de ustedes pues luego tiene alguna inquietud podemos ir trabajando. Listo. Entonces, regresando a la presentación, la idea es la siguiente. Esto es una imagen que yo he tomado en la actualidad de una empresa colombiana que está promoviendo cambios de techos, en este caso de cubierta de una vivienda en la que era un tejado en asbesto, ¿vale? Amianto, que es un material altamente perjudicable para la salud del ser humano, en este caso es considerado cancerígeno y desde hace tiempo ya Naciones Unidas había hecho una advertencia sobre estos materiales, sobre todo, y en Colombia pues llegamos un poco tarde, pero aquí, bueno, después, pues bueno, hacen este cambio, están proponiendo este cambio de cubierta, que está muy bien para los temas de salud, pero tenemos que ir un poquito más allá y entender si estamos contribuyendo al bienestar de las personas, es decir, cuáles son esos indicadores que nos preocupan para el bienestar de las personas en sus viviendas o en un proyecto arquitectónico. Entonces, en este caso, tenemos, vamos a ver si alcanzamos, es un vídeo corto, pero si escucháis. Me encanta la salsa.
Bueno, esas tejas que tenemos es demasiado el calor que sentimos. Las piezas se nos ven súper oscuras, todo el tiempo tenemos que tener la luz prendida, ya sea en el día o en la noche. Desde que nos cambiamos a las tejas a Hover, el calor ya ha mermado muchísimo, ya podemos estar en el segundo piso en la tarde, ya no tenemos que tener la luz prendida durante el día porque es muy iluminado, muy fresco. Somos envidiados en el barrio porque nos preguntan mucho por las tejas, entonces ha sido una experiencia muy bonita. Listo. Pues mi pregunta es, ¿qué entendemos por cómo se traduce en un indicador y cómo podríamos evaluar lo que es el mermado, alto mermado de calor? Yo desconozco ese grado de magnitud, a qué equivaldría, pero me pregunto, o sea, alto mermado de calor, ¿a qué podría equivaler? Pues es una pregunta que nos hacemos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo podemos medir la sensación térmica? O sea, ¿cuál es el criterio para evaluarlo? Pues claramente tendríamos que medir el confort térmico, ¿de acuerdo? Pero el confort térmico, en términos técnicos, tiene varios parámetros. Los más importantes, la temperatura y la humedad relativa. En otros contextos podría entrar temas de velocidad del aire, etcétera. Pero bueno, nos vamos a basar en dos parámetros, que sería temperatura, humedad relativa, y vamos a entender luego por qué son tan importantes para nosotros y qué entiende la señora en Cali con ese clima cálido húmedo que el calor ha mermado. Pues seguramente todavía ella no tiene un referente importante que nosotros sí conocemos y que tenemos como arquitectos tener muy en cuenta a la hora de medir un parámetro como es el confort térmico, hacer simulaciones y tomar decisiones desde el diseño para la implementación de materiales y soluciones que resuelvan claramente esta situación asociada al indicador de confort térmico. Aquí tenemos un equipo que en la universidad y desde el Laboratorio de Ambientes Sostenibles utilizamos, que está enfocado en la calidad del aire y confort térmico, mide varios parámetros y por lo tanto aquí podemos ver cómo a partir de ese equipo podemos medir temperatura, humedad relativa. Aquí tenemos el indicador compuesto del confort térmico, CO2, dióxido de carbono, volátiles químicos y partículas en suspensión 2.5 micras. Es interesante porque este equipo nos permite, pues, en un espacio post-ocupación, poder hacer mediciones y contrastar realmente con esa percepción que pueden tener las personas de si ha mermado o no el calor y en qué grado estamos garantizando una calidad en los usuarios de esos espacios arquitectónicos. Hicimos unos ensayos el año pasado, no sé si alguno de los estudiantes aquí presentes participaron en el taller internacional, hicimos unas mediciones en la planta 11 de fundadores y en el laboratorio de ambientes sostenibles. Y bueno, nos arrojaba el indicador unos grados que si está dentro de 0 a 60 es crítico, si está entre 60 y 80 no sería lo razonable y entre 80 y 100 sería lo óptimo, ¿no? Entonces ahí nosotros evaluamos y entendemos que esos indicadores de temperatura y sus rangos, aquí te están diciendo que hay un rango entre 22 y 26, pero eso es muy relativo, es un orden de magnitud, pero nosotros preferimos trabajar con la carta psicométrica, en este caso, para poder evaluar mejor los parámetros. La carta psicométrica es la de Giboni, la que vamos a trabajar. Está la de Víctor Olguiay, que también es muy interesante, pero digamos con las herramientas tecnológicas como la que os he mostrado, que es de acceso gratuito, podéis trabajar mejor la carta psicométrica de Giboni, volcando datos de ciudades, etc. La humedad relativa, aquí sí claramente en un orden de magnitud entre 40 y 50 es lo óptimo. Si nos vamos por debajo es un aire muy seco, si nos vamos por encima es un aire saturado en humedad.
saturado en agua, agua en forma de vapor, y por lo tanto tampoco es recomendable. Pero nosotros desde el diseño arquitectónico debemos pensar luego que posiblemente jugando con los rangos de la humedad relativa y la temperatura podemos llegar a cosas bastante interesantes. Pues aquí es donde nos están marcando unos rangos y aquí vamos a la tabla psicométrica de Gibboni, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que esto es muy importante que tengáis en cuenta cómo se comporta la tabla, ¿de acuerdo? La tabla tiene isobares, que son estas líneas curvas. Espera, voy a utilizar el puntero láser porque así. Estas que llamamos isobares, que son estas líneas curvas, indican es la línea donde se monta la humedad relativa. Es decir, 100%, que es esta última línea que está marcada aquí, es la línea de saturación del agua, ya os diré a qué corresponde, y luego baja 90% humedad relativa, 80, 70, 80, y siempre sobre esa isobar, ¿de acuerdo? 40, 30, 20, 10 y 0. Fijaros que aquí está marcándonos un área de confort en la zona verde, que es la clasificada número 1, y fijaros que nos está marcando un rango de humedad relativa entre 20 hasta 75 de humedad relativa, y luego esta es la temperatura, ¿de acuerdo? Y aquí nos está marcando una temperatura entre 21 y 26 grados, si estáis viendo, ¿de acuerdo? Después, aquí tenemos unos grados de cantidad de humedad en kilogramos de masa, y también tenemos temperatura de vapor, que es un rango que no lo obtenemos directamente de la medición, pero es un valor que según los equipos podríamos utilizar y trabajar. ¿Qué nos está diciendo esta gráfica de Gibboni o diagrama de Gibboni? Aquí es donde nosotros como arquitectos técnicos tenemos que evaluar punto por punto qué está pasando con la temperatura y humedad relativa en determinado tiempo, durante todo el año, etc. Por ejemplo, si yo digo ahora mismo que tenemos una temperatura, voy a coger la temperatura real que está marcando en Bogotá, ¿de acuerdo? La temperatura real es de 15 grados, ¿vale? 15 grados, nos paramos aquí y suponemos que tenemos una humedad relativa de 55. Entonces, cruzamos los 15 grados con la humedad relativa 55 y estaríamos aquí, justo donde está el cursor marcando. Esto es una medición puntual, ¿de acuerdo? Entonces, si por la tarde empieza a llover, lo lógico es que podamos alcanzar hasta 70-80% de humedad relativa y pudiéramos estar aquí. Claramente, este valor de medición de parámetro climático exterior que tenemos en Bogotá está por fuera de la zona de confort que aquí marcamos, ¿de acuerdo? Entonces, Gibboni estableció unas zonas de confort, decía, oiga, zona de confort permisible, aceptable, que sería la 2, un poquito más agrandada, ¿de acuerdo? Y luego son criterios muy técnicos, yo creo que más basados en la ingeniería, que nosotros debemos cambiar el paradigma. Es decir, dice, oiga, si estás en la zona 3, claramente calefacción con ganancias internas, ¿vale? O calefacción solar pasiva. Entonces, aquí donde nosotros estábamos en zona 3 nos dice que calefacción con ganancias internas, pero obvio que nosotros somos arquitectos y lo que estamos buscando no es resolver o corregir datos a partir de artefactos. Tenemos que establecer criterios desde el diseño, estrategias bioclimáticas que nos permitan resolver esas circunstancias. Por lo tanto, a los estudiantes os pido encarecidamente, la gráfica de Gibboni y el diagrama de Gibboni no es para que ustedes en un proyecto pongan la gráfica, vuelquen los datos y digan, mira, aquí está la zona. No, es una herramienta que os debería permitir utilizar los datos para tomar decisiones y establecer unos criterios desde el diseño, desde las estrategias bioclimáticas,
que se encaminen a esa solución al proyecto que estáis estableciendo. Por ejemplo, en Inglaterra, las viviendas históricamente tenían una estrategia bioclimática muy clara establecida en esta zona 3, ¿vale? ¿Qué hacían? Diseñaban la casa cuando podían con un patio inglés, que es un patio que tiene vidrios, ¿de acuerdo? Todo vidrios, un pequeño patio por el lado sur, ¿de acuerdo? El sur es porque ellos están en el hemisferio norte y por lo tanto en los meses fríos, es decir, en invierno, meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, el sol está recorriendo en horario nocturno en horizonte por el lado sur, por lo tanto, fachada sur, un patio inglés con mucho vidrio, lo que permitía que la poca radiación de sol en el horizonte se aprovechara y se creara una suerte de espacio que se calentaba a través de los vidrios y eso permitía ese patio inglés radiar hacia el interior de la casa. Eso es una estrategia bioclimática. No han puesto una calefacción, no han puesto un artefacto, han buscado esa estrategia bioclimática adaptada al contexto del territorio, las circunstancias climatológicas y un diseño arquitectónico que busca esa solución. Pero ellos partieron de entender que tenían en el mes de invierno unas temperaturas en esta zona y por lo tanto cómo buscaban una estrategia bioclimática que trabajara toda la parte de calefacción por ganancia térmica, ¿de acuerdo? Desde el diseño. Y así sucesivamente. Entonces, te dice, mira, aquí sí estamos en la zona, digamos, 6, ¿vale? Tenemos claramente un clima frío seco, que no es recomendable porque tampoco es muy... y entonces habla de humidificación. Entonces, bueno, humidificar no es poner un equipo de humidificador. Posiblemente podemos establecer otras estrategias como las que ya se han establecido en algunos lugares a través de un patio con unas fuentes que tú generas un movimiento del agua y por lo tanto con la ventilación cruzada permite incrementar el vapor de agua o otras estrategias, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo tengo un valor que se acerca al 100 de saturación? Perdonad un segundo. Entonces, ustedes bien saben que, por ejemplo, es muy común que la gente se queje de que tiene una habitación y en el armario tiene la ropa y está con moho y huele feo la ropa. ¿A alguien le ha pasado alguna vez? Pregunto. Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué está pasando? Posiblemente en el diseño arquitectónico de esa habitación, ese armario está ubicado en un lugar donde está en una zona muy alejada de la iluminación natural, de la radiación solar, ¿de acuerdo? Usualmente está cerrada y por lo tanto estamos desde el diseño arquitectónico en ese espacio generando unas condiciones muy adversas, que es que las temperaturas bajas y una humedad relativa elevada se acerca a la zona de saturación. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Cuando se satura el agua al 100% de humedad relativa en esta curva, ¿de acuerdo? Empieza un proceso de condensación, es decir, el vapor del agua se quiere convertir en líquido. Por lo tanto, ahí empieza a haber una condensación en la ropa, en un muro, que está en un muro. A veces vemos humedad en el muro y es que el vapor que tenemos en ese volumen arquitectónico, el agua que tenemos en forma de vapor, está encontrando las condiciones óptimas para acercarse a esta curva de saturación y por lo tanto de condensación del agua y volviéndose líquida. Y ese es un
defecto que nosotros estamos dejando al proyecto arquitectónico y que se convierte en un problema. Y entonces muchas veces dice, oiga, este muro se está levantando, parece que hay humedad, ¿qué pasa? Hay una fuga, y miran y revisan y dicen, no, por aquí no pasa ninguna canalización de agua, no hay ninguna fuga, y resulta que el problema viene de ese defecto de diseño porque nos encontramos en esta zona de saturación. Entonces, ¿qué habría que buscar? Cómo bajar esa humedad relativa, acercarla a unos 50% de humedad relativa, pero desde el diseño. Obviamente, ya cuando el proyecto está hecho, difícil solución tiene a menos que hagas una rehabilitación que permitas reubicar o rehacer los espacios de forma que cambie esas circunstancias. La solución que hacen muchos cuando ya eso no tiene solución es que en los armarios tienen sistemas de recogida de la condensación del agua para evitar que la ropa es la que esté recibiendo esa humedad y convirtiéndose en moho y en hongos. ¿Listo? Entonces, por favor, preguntas al respecto de los elementos básicos hasta ahora del diagrama de Gibboni. ¿Alguna duda, alguna pregunta en particular? ¿Inquietud? Listo. Entonces, recordar que aquí recogemos los datos climatológicos, dos elementos, temperatura, que la tenemos aquí, se cruza con humedad relativa, que son las isobares, y empezamos a tener unas manchas de datos. Ahora veréis con Climate Consultant qué podemos hacer más interesante. ¿Listo? Entonces, mirar. Para los que ya hayáis abierto la gráfica, yo aquí he cogido un pantallazo del programa y lo que hice fue utilizar los datos de Bogotá, esos se vuelcan, ustedes son jóvenes maravillosos que son la generación de digitales nativos, y si no ya le pueden empezar a preguntar a ChatGPT, ¿cómo hago para volcar en punto extensión tal los datos climatológicos de Bogotá, etcétera? Pero bueno, es sencillo, no es complicado. Digamos, el programa Climate Consultant viene virgen y tú para cada proyecto dices, oiga, voy a trabajar Bogotá, venga, voy a importar los datos climatológicos de Bogotá y los voy a volcar. Entonces, fijaros, esta mancha verde, ¿de acuerdo? Son los 365 días al año acumulados de los datos climatológicos, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, tenemos una clara concentración de datos muy cercanos a la saturación, ¿de acuerdo? Y con unas temperaturas bajas, ¿no? 10 grados, etcétera. No es casual, ¿de acuerdo?, que nosotros cuando hacemos el análisis del comportamiento de los datos climatológicos en Bogotá, dices, oye, ¿por qué cuando la temperatura está cerca de los 20 grados la humedad relativa baja y estamos en el orden de ¿qué? 90, 80, 70, 60, 50, y cuando la temperatura baja a unos 10 grados está más saturada, está en el orden de 90 y hasta 100% de saturación? Obvio, es lógico. ¿Qué pasa? En el clima de Bogotá, si está el cielo capado y lloviendo, baja la temperatura y tenemos más precipitaciones, por lo tanto más humedad relativa. Cuando el sol está despejado, se sube la temperatura relativamente, puede llegar tranquilamente a los 20 grados y tenemos menor humedad relativa. Entonces ya ese es un análisis propio de Bogotá, diferenciador, y es una regla inversamente proporcional. Incrementa temperatura, baja humedad relativa. Baja la temperatura, sube la humedad relativa, ¿vale? Es propio de Bogotá y es un análisis que hacemos. Ahora, mirar a mano izquierda la tabla. Veréis que podemos hacer otro tipo de análisis más detallado, muy interesante, y es, oiga, en vez de coger todos los horarios del día de todos los meses del año, marco horas, franjas de hora, digo, oye, mira, quiero saber qué pasa entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana, por ejemplo, o qué pasa entre las 2 y las 4 de la tarde y los meses X o todo el año o solo unos meses, etcétera, porque sabéis que hay
comportamientos estacionales. Por ejemplo, en Bogotá resulta que usualmente si llueve, llueve en horas de la tarde, es algo bastante común. Entonces, nada raro que si marcáramos horario entre 12 y 4 de la tarde y cogiéramos todo el año, se concentrarían los datos aquí. Vamos a verlo. No tengo cargado ahora Bogotá, pero está claro. Entonces, fijaros, ¿qué me está diciendo aquí la gráfica? ¿De acuerdo? Esta zona, ¿de acuerdo?, que sería la primera, me está diciendo que solo el 1,5% de las horas anuales estamos garantizando un confort térmico, pero son datos exteriores. Por lo tanto, ¿cuáles son las estrategias que yo debo establecer para hacer correr todos estos datos, de acuerdo, de esta zona y llevarlos más a la zona de confort, que serían entre 20 y 23 grados, ¿vale? A esta zona 1, que sería entre 21 y 24 grados y que estuviera por debajo de los 70 grados. Ahí es donde las estrategias bioclimáticas de diseño están encaminadas a dar respuestas a las soluciones. Estudiantes, os recomiendo mucho empezar a cacharrear con este aplicativo y empezar a jugar con estos datos para ver cómo se comporta. Entonces voy a entrar al aplicativo para que veáis un poco cómo funciona, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo tengo en Mac, este sería el dato. Para que veáis, por ejemplo, en este caso yo he utilizado datos de, a ver, aquí, de Canberra, esto es la capital de Australia, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los datos volcados de todo el año, de Canberra, de la capital de Australia. Fijaros que es curioso, aquí es algo raro, tienen algo parecido a lo de Bogotá, pero nunca llega a estar por encima de los 95 e incluso tienen pocas horas, pero en algún momento llega a los 35 grados de temperatura y humedades interesantes. Pero algo que nosotros no tenemos es que pueden llegar hasta menos 5 grados bajo cero. Eso es algo que afortunadamente nosotros no tenemos esas condiciones. Entonces, fijaros, para Canberra nos está diciendo que el 10% del tiempo el exterior garantiza una zona de confort adecuada, que sería esta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Veis? La mancha de los datos verdes son los puntos de todas las horas de todo el año, cruzada temperatura, humedad relativa. Entonces voy a decir, oiga, voy a seleccionar, por ejemplo, meses aquí voy a tomar desde noviembre hasta febrero o marzo, hasta marzo, y resulta que esos son los meses cálidos de Canberra, están en el hemisferio sur. Ah, interesante. Fijaros que ya se ha doblado la zona de confort. Y ahora voy a decir, no sé, en horarios me invento, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. A 4 de la tarde, a ver qué está pasando. ¿Sí? Entonces, veo que esos datos se acercan más a la zona de confort. Mirad, ya estamos en 40% dentro de la zona de confort, casi la mitad, en un ambiente exterior, es decir, cuando yo vaya a hacer el diseño. Entonces, fijaros que ustedes pueden jugar perfectamente con diferentes franjas horarias para entender comportamientos, incluso luego volcar esa gráfica y decir, mira, yo para esos horarios he establecido este tipo de estrategias. Cuando abráis el aplicativo, mirad que hay otras funciones. Esta es la número 5 o 6, mira. Aquí empieza así, el aplicativo empieza así, ¿vale? Aquí empieza. Hay diferentes tipologías de gráficas, ¿vale? Aquí está pues los datos que se vuelcan y entonces, bueno, yo puedo trabajar estas gráficas que me está marcando por los meses y comportamientos diferentes de cómo se comporta para analizar. Aquí la gráfica incluso me muestra cuáles las diferencias de rango entre la radiación, etcétera, y cada tipo de gráfica te está haciendo un análisis diferente que te ayuda a comprender mejor. Varias, ¿de acuerdo? Por meses, cómo se comporta
temperatura bulbo húmedo y bulbo seco y la zona de confort donde está y qué está pasando para entender. Ahí podemos entender cuál es el comportamiento de acuerdo por meses. Esto también es otra forma de graficar y ver, y al final llegamos a la gráfica de Giboni, ¿vale? El diagrama de Giboni. Con esto que habíamos dicho, vuelvo a poner todas las horas, vuelvo a poner todos los meses y aquí es donde se está centrando. Y luego en la siguiente gráfica hay algo interesante, que es que ellos está incorporada en la herramienta, puede ayudar si queréis, pero es un poco esos elementos que te permiten, por ejemplo, decir, oiga, ¿cuáles son las estrategias que deberías establecer alrededor del proyecto arquitectónico? Es muy esquemático, muy básico, ¿de acuerdo? Pero está bien para vosotros empezar a explorar, vale la pena que le echéis un vistazo a cada una de las zonas, qué recomendaciones hacen y cuáles son las estrategias que podríais establecer, ¿vale? Entonces, ¿veis lo que hablábamos pues de todo el tipo de... Entonces, algunas son con artefactos, ¿vale? Y otras ustedes deberían buscar cómo buscar el equivalente desde las estrategias bioclimáticas. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, bueno, esto es básicamente la herramienta, cómo trabajarla. Como os decía, aquí cogí una de Bogotá, he tomado, por ejemplo, una de Barcelona, en este caso, volqué los datos de Barcelona y estuve viendo pues cómo se comportaba. Si os fijáis, el de Bogotá solo cumplía un 1% en datos climáticos externos dentro de la zona y el de Barcelona tenía un 13%. Pero bueno, ellos tienen un agravante, nosotros tenemos más estabilidad en todo el año, ellos tienen el agravante de estar en estaciones y por lo tanto tienen cambios bruscos entre los meses cálidos, junio, julio, agosto, y los meses fríos, que se pueden alcanzar incluso temperaturas que lleguen a los 0 o bajo 0 en algunos casos extremos, ¿no? Entonces ahí se supone que deberían tener mayor dificultad para establecer estrategias bioclimáticas porque debería adaptarse a los contextos. En cambio, nosotros en nuestro clima estamos más cerca del eje del Ecuador y por lo tanto tenemos la posibilidad, tenemos varios pisos térmicos, unos cálidos, húmedos, cálidos secos, fríos, húmedos, etcétera, pero tenemos más estabilidad durante todo el año para poder establecer estrategias bioclimáticas. Esta es la de Canberra, que ya vimos directamente en la aplicativo. Y bueno, volviendo a esos rangos de interpelación de los datos interesantes, y tenemos un equipo de medición, un data logger sencillos que hoy venden, que son solo temperatura, humedad relativa. En este caso este es más complejo porque te coge todos los indicadores y, por ejemplo, el día 10 de agosto del año pasado, en el F11, arriba en la última planta, hicimos 24 horas de, bueno, hicimos mediciones de varias semanas, pero aquí cogimos un rango de 24 horas. Y el indicador compuesto nos decía que estamos un 40% en datos críticos, inadmisibles, y un 60% en no deseables. Y ninguno alcanzó el verde, que sería a partir de los 80 aquí que debería. Mira, un 81 fue un dato muy puntual, pero el resto estaba por debajo, etc. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos este tipo de resultados, tenemos que analizar y entender dónde está la fuente del problema, ¿no? Por ejemplo, aquí era un día, esta es una imagen antigua donde se estaba dando una conferencia, afortunadamente el cielo estaba un poco capado, pero eso, si bien a nivel de confort térmico podía estar siendo una ventaja porque estuviera el cielo cubierto y frío, pero seguramente la sensación térmica no era agradable, y además está la radiación ultravioleta, que es otro tema también importante. Este fue el famoso día donde había bastante radiación. Si os fijáis, ahora mismo se han puesto unos elementos para proteger la radiación directa, pero no quita que después de hacer las mediciones vemos que todavía esa estrategia de las lonas no ha sido suficiente para resolver el problema. Aquí tenemos otro día donde está totalmente la radiación insoportable para la gente
Y la fuente de la explicación de los resultados se encuentra aquí. Fijaros, teníamos durante las 24 horas un comportamiento de la temperatura que pasaba de 16 grados durante la noche, fijaros, hasta las 7 de la mañana, 16 grados, y durante el día, al mediodía o por la tarde, podía estar alcanzando hasta los 31 grados. Os dais cuenta que está muy por fuera de los valores admitibles. Y en poco, una hora aquí estuvo dentro de rango y media hora aquí estuvo dentro de rango. Por lo tanto, vemos que tenemos una incidencia directa de ese espacio arquitectónico, al ser todo con vidrio, permite que la radiación solar incluso se extrapole a un valor superior al que hay exterior. Aquí en el exterior, cuando estaba marcando 31 grados, seguramente estaba en 25, ¿de acuerdo? Por lo que está haciendo un efecto de invernal y lo que está haciendo es incrementando la temperatura. Y en los rangos de humedad relativa vemos que lo mismo. Pasaba lo siguiente, por la noche permeaba la humedad relativa que había en el exterior, que podía alcanzar 70% de humedad relativa, que no es muy aconsejable, y durante el día en las mayores exposiciones a radiación de temperatura, digamos, la humedad relativa se evaporaba y alcanzaba rangos de 30, que es ya un valor bajo, un aire seco. Entonces aquí claramente pues tenemos que buscar las estrategias bioclimáticas. En el laboratorio de ambiente sostenible hicimos el mismo ejercicio, claramente en valores extremos que alcanzaron en un momento dado en la mañana puntuales, un cuarto de hora, 10 minutos fue por la mañana, es un valor inadmisible y el resto era un valor no deseable. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos que volver a hacer el mismo análisis. Oiga, este indicador compuesto que puede trabajar confort térmico y calidad del aire, ¿a qué responde? Entonces, bueno, aquí tenemos a la profesora Ivonne con estudiantes en un espacio limitado. Hicimos el ensayo de cerrar ventanas, fue expresamente, el equipo estaba colocado ahí, había unos 12-15 estudiantes y lo primero que percibimos es que en la zona en que estaba en valores rojos, si os dais cuenta, la concentración de dióxido de carbono pasó de 414, que es lo normal, eso es un aire normal, que es la concentración de dióxido de carbono, a cuando entraron los estudiantes multiplicarse casi por 4, ¿no? Y alcanzar 1324. Por eso es la explicación de que aquí el valor a partir de las 9 de la mañana estaba muy crítico y no se entendía cuál era la explicación. Resultado, tenemos que trabajar el tema de renovación del aire, ventilación cruzada, etcétera, cuando tenemos concentración de personas en los espacios. Bien, entonces, todo esto nos hace pensar que tenemos ahora que trabajar cómo desde el diseño y desde las estrategias bioclimáticas nosotros podemos mejorar sobre todo en el confort térmico, ¿de acuerdo? Que es el que más nos interesa, que es clave para que las personas puedan trabajar en unas condiciones óptimas y no sienten estrés térmico, puedan descansar en su casa y dormir sin sentir el estrés térmico del frío y la humedad relativa, etcétera. Entonces, hay dos elementos fundamentales, el diseño y la selección de los materiales. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, cuando vemos la selección de los materiales, el mercado nos ofrece muchos materiales, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que desconocemos muchas veces el origen de los materiales. Entonces resulta que el vidrio en muchas ocasiones es importado del exterior, los marcos de aluminio, el acero, etcétera. Y después escuchamos los comentarios que, uy, la inflación, se disparó el dólar, por lo tanto los precios de los materiales de construcción se han disparado, etcétera. Entonces, hay un análisis que también identifica por cada tipología cuál es el efecto invernadero, cuáles son la contaminación atmosférica que representa, qué representa a nivel de los residuos finales, etcétera, en el ciclo de vida. Más adelante veremos un ejemplo muy interesante
que os ayudará a entender. Pero bien, cuando decía esta mujer que el calor mermaba, tenemos un problema. Nosotros tenemos que convertir esto en un indicador que podamos comparar entre materiales. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes qué consideran que es el indicador para yo analizar un material y tratar de trabajar el confort térmico? ¿Cuál es la característica que busco de un material para trabajar el confort térmico? ¿Quién me lo puede decir, por favor? Característica en un material para el... Que me ayude a trabajar el confort térmico. ¿Cuál sería? ¿Qué buscaríamos en ese material? De construcción, ¿qué queremos buscar? ¿Alguien, por favor? Los profesores también pueden opinar. Eduardo tiene la mano levantada, Eduardo. Ah, perdón, no lo veo. Eduardo, adelante. Bien, lo que no escucho. Si alguien quiere intervenir, adelante. Es que tenía el micrófono apagado, qué pena. Ah, tranquilo. No, el tiempo de transmisión del calor del material. Perfecto, tiempo de transmisión. Mira que Eduardo está yendo muy lejos. Entonces, lo primero que buscamos es el grado de aislamiento, es decir, si aísla o no el material, qué grado de aislamiento tiene, cómo se comporta ese aislamiento. Si ustedes quieran hacer un ensayo muy sencillo y entender cómo se comporta un material, ustedes tocan un muro en un clima frío y si está frío es que ahí realmente el aislamiento es bajo. Si lo comparan con un plástico, verán que la temperatura es menor. Entonces veis que tiene un grado de mayor aislamiento. Si cogéis un libro y un muro de hormigón, veréis que el libro está menos frío. Por lo tanto, es esa capacidad, grado de aislamiento que tiene. Entonces, ¿cómo se traduce eso? ¿Vale? Todos los materiales trabajan con un coeficiente que es fundamental. Cualquier material que ustedes busquen y quieran entender cuál es su propiedad de aislamiento, se tienen que ir a este, que es la conductividad térmica. Esto es fundamental. La conductividad térmica de un material es directamente proporcional a cómo se funciona a nivel de aislamiento. Ese es el primer indicador del material que buscamos. Obviamente hay otros indicadores como la densidad, que vamos a ver más adelante, que nos pueden ayudar a entender algo, ¿vale? Por ejemplo, una materia que es muy aislante y que está en todas partes es el aire. El aire tiene una densidad muy baja y se comporta como aislante. Por lo tanto, ustedes siempre han escuchado que hablamos de cámara de aire, de hacer los materiales porosos. Eso están buscando, trabajar el aire como material aislante. Es válido. En la industria, el aire lo utilizan para venderte aire a precio de materia prima. Entonces, los chitos, ¿qué es? Te buscan volumen, te engañan, te lo venden, te parece barato, pero si tú lo pesas, tiene una densidad muy baja. Por lo tanto, te venden aire a precio de un producto elaborado y realmente solo lo han empacado. Han hecho muy poroso el producto, el chito lo han hecho muy poroso y lo que te están vendiendo es aire. Y tú estás comprando aire y dices, oye, qué raro que haya gente que compre aire cuando está disponible en todas partes y no tienes que pagar por él. Pues en la industria aprendieron, lo hacen en los helados, los hacen aparentemente muy cremosos, pero lo que buscan es bajar mucho la densidad, ¿vale? Es decir, la densidad se mide en kilogramos por metros cúbicos. Obviamente, si yo os pregunto, ¿el acero tiene mayor densidad que un poliestireno expandido? Pues obviamente, ¿vale? ¿Qué pesa más, el acero o la paja? Pesan igual, pero la densidad del acero es mayor, 1 kilo de paja pesa igual que 1 kilo de acero, pero la densidad que es el peso
en una magnitud de volumen, unos son mayores y otros son menores. Ustedes, como futuros arquitectos, tienen que tener órdenes de magnitudes de las densidades de los materiales y ahora verán para qué nos sirven, ¿vale? Quiere decir que a menor densidad, mayor aire contiene el material y eso ayuda a buscar el aislamiento térmico. Y el último cálculo que nosotros necesitamos es la transmitancia térmica, que ese cálculo es una relación U transmitancia térmica que no es otra sino que 1 sobre la resistencia térmica de los materiales, ¿vale? Y ahora veréis, son dos fórmulas sencillas, ¿vale? No os voy a volver locos, pero sí es importante que lo tengáis en cuenta. ¿Para qué? Para que veáis lo siguiente. Entonces, fijaros, aquí estoy cogiendo la conductividad térmica y la densidad de varios materiales y es interesante para que os hagáis un orden de ideas. Esto está basado en una norma chilena, pero nos sirve, es válido y es para todos. Hagamos un ensayo. Fijaros, si yo cojo un ladrillo macizo de los naranjas, de estos Santa Fe que conocéis, fijaros que hay de diferentes tipos, ¿vale? Y mirad lo que pasa aquí. Hay uno que va desde 2.000 kilogramos por metro cúbico hasta 1.000, ¿de acuerdo? Esa es la densidad de un ladrillo macizo. Y la del hormigón está en 2.400, ¿vale? Entonces, ya sabéis que un ladrillo macizo está entre 2.000 y 1.000. Si yo os dijera, oye, un ladrillo macizo de Santa Fe con una densidad de 20, digo, mira, profe, se te fue la mano, está mal, eso es una densidad posiblemente, mira, de un poliestireno expandido, 20, que es 20 kilogramos por metro cúbico. Entonces, miremos esa relación. Prácticamente es inversamente proporcional, es decir, a mayor densidad, ¿vale?, mayor conductividad térmica, quiere decir que el calor traspasa muy fácilmente y quiere decir que menor comportamiento de aislamiento térmico, o sea, es malo, el comportamiento térmico es malo, ¿de acuerdo? Vamos a ver y comparamos. Ese es el hormigón, 2.400, una densidad muy alta, una conductividad térmica de 1,66. Volvamos al poliestireno expandido que vimos ahí de 20. Fijaros, 20 de densidad y una conductividad térmica de 0,03. Es decir, la conductividad es baja, por lo tanto es difícil que traspase el calor rápidamente y por lo tanto tiene un buen comportamiento de aislamiento térmico. Fijaros en las maderas. Una densidad de 800, ¿vale? Ya está bastante por debajo de un ladrillo y una conductividad térmica baja comparado si lo comparamos con el hormigón, está en 0,1, mientras el hormigón está en 1,6. Quiere decir que la madera se comporta como buen aislante. Lana mineral, que es la lana mineral es lo que utilizamos muchísimo en tabiques, dobles tabiques con aislamiento térmico. Ponen la lana mineral, no sé si la habéis visto, de color verdoso, que se está utilizando bastante. Eso, fijaros, una densidad de 120 y una conductividad térmica muy baja, 0,042. ¿De acuerdo? Incluso más comparable con el poliestireno expandido, dependiendo del tipo, es incluso menor o mayor. Listo. Otro, por ejemplo, yeso cartón, que todos los derivados de papel cartón es un material que nosotros es un residuo en la ciudad, ¿de acuerdo? Se utiliza en la construcción y se está empezando a reciclar papel y cartón para hacer tablones de yeso cartón y fijaros que tiene una densidad de 600 y una conductividad térmica interesante, por encima de la lana mineral, pero muy por debajo de otros elementos. Por lo tanto, aquí podéis ver en este comparativo que ya podemos entender cómo se comportan los materiales y esa relación que hay entre la densidad y la conductividad térmica. Fundamental y clave
siempre un material que se respete, una empresa que se respete y una ficha técnica que se respete tiene que incorporar el certificado del indicador de conductividad térmica, porque ustedes como arquitectos van a tener que hacer cálculos sencillos para ver cuál es la solución que hacen, y es lo que os estaba mostrando, que era la transmitancia térmica, ¿vale? A partir del dato de conductividad térmica. Es sencillo, no os voy a volver locos, ¿vale? Como decíamos, la transmitancia térmica es inversamente proporcional a la sumatoria de ¿qué? A la sumatoria de las resistencias térmicas de las soluciones que utilicemos. Entonces, esto es una fórmula sencilla para un elemento solo. Aquí tendríamos la resistencia interior, ¿de acuerdo? Que es un valor que ahora os digo cuál es, la exterior con respecto a una solución y la sumatoria de los espesores de los materiales por la conductividad térmica de ellos. Esta es la fórmula que tenéis que tener claramente a mano para un cálculo sencillo y ver. Os voy a dar un ejemplo y lo vais a entender muy fácil, ¿vale? Fijaros, ellos han establecido, oye, dice, mira, para un muro, esto es la norma chilena, ya han tabulado los datos para que la gente lo tenga muy sencillo. Oiga, para un muro sencillo, vertical, entre interior y exterior, ellos han establecido que la interior es valor de resistencia es 0,12 y la exterior es 0,05, ¿ya? Hay diferentes, oiga, para una cubierta sería diferente, para un piso diferente, pero ya están los datos. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a coger un ejemplo, fijaros, voy a coger un elemento, siempre tienen que ser elementos homogéneos. ¿A qué se refiere? Oiga, que aquí si yo estoy poniendo un tablero MDF es homogéneo, si estoy poniendo aquí digamos, un estucado de acabado también. Si esto es un poliestireno expandido, lo mismo, perfecto, ya está. Entonces, oiga, ¿cómo calculo la conductividad térmica? Hemos dicho que es 1 sobre la interior, la sumatoria de los elementos que tengo y la exterior, ¿vale? Mira lo que he hecho. He cogido un muro tipo, una placa de fibrocemento, una placa de OSB, que es conglomerado S de madera, un poliestireno expandido y un yeso cartón, ¿vale? Esta es una solución que propongo, he decidido, y fijaros que cada fabricante me da esto, el dato de la conductividad térmica, ¿vale? Para la placa fibrocemento es 0,23, para la del yeso SB es 0,23, para la del poliestireno expandido es mucho más baja, 0,043, y para el yeso de cartón 0,26. Ahora, lo que me varía son los espesores que estoy utilizando y eso es fundamental, saber que estoy utilizando de fibrocemento 6 milímetros, de OSB 8 milímetros, poliestireno expandido 30 milímetros y 10 de yeso. Le hago el cálculo, fijaros que es sencillo, acordaros que la interior 0,12, la exterior 0,05 de resistencia. He tomado en metros los espesores de cada uno de los elementos que he puesto, dividido por la conductividad térmica, la sumatoria de ellos, ¿vale? El orden no altera la sumatoria, es decir, no importa en qué disposición los tengo, eso es un tema técnico, cómo quiero acabar aquí en la parte exterior yeso y en la placa fibrocemento de este lado, nosotros decidimos, y el resultado de la transmitancia térmica es de un 1,03. Y me dices, oiga, ¿y este valor es bueno, es bajo? ¿Para qué me sirve? ¿En un clima frío es aceptable como el tipo de Bogotá? Pues esto es muy sencillo. En función del presupuesto que tenemos, las soluciones que queremos buscar, vamos a tomar decisiones de diseños importantes. Fijaros que no hemos mencionado un tema y es el tema de cambio climático. Y la pregunta es, ¿cómo afecta el cambio climático a las decisiones que yo tomo desde el diseño a un proyecto arquitectónico? Y la respuesta es muy sencilla. Nosotros cuando hoy diseñamos un proyecto arquitectónico sabemos que lo estamos dejando a lo mejor por 50 o 100 años.
y sin embargo sabemos que hay proyecciones de cambios de temperatura, comportamiento de temperatura, que van cada 10, 20 años tenemos unos incrementos o modificaciones de esas temperaturas. Por lo tanto, nosotros, para hacer estos análisis y trabajar la gráfica de Gibboni, tenemos que trabajar incluso con datos a futuro para prevenir que ese diseño sea resiliente frente a esas condiciones de cambio climático en un futuro próximo, mediano o largo, dependiendo de la vida útil de nuestro proyecto. Ya os daré un ejemplo para que lo veáis. Listo. Cojo otro ejemplo. Oye, solo voy a poner una placa de yeso, fibra, y resulta que el humedad 371. Entonces, estáis viendo, a mayor conductividad, a mayor transmitancia térmica, menor aislamiento térmico estoy garantizando, ¿vale? Voy a buscar un ejemplo que yo tomé. Vale. Por ejemplo, un tema importante, una cámara de aire, ¿vale? Si yo dejo una cámara de aire, ¿qué tan interesante es para mejorar el aislamiento térmico? Mirad, aquí he hecho el mismo primer ejemplo que os tomé, este tercer ejemplo, pero le he agregado una cámara de aire de 40 milímetros, ¿vale? Ahora os diré por qué, por la siguiente razón. Siempre recordar, ¿vale? Fijaros algo interesante. Ellos tienen ya tabulado y estudiado y han visto y dicen, oiga, la resistencia térmica de una cámara de aire, ¿cómo se comporta? ¿Vale? Y dice, pues mira, el valor de la resistencia varía de 0,1 en 5 milímetros de espesor a 0,16 a 40 centímetros o mayor. Moraleja, pregunto, ¿qué os indica esto? ¿Qué os dice? ¿Qué os está diciendo? Acordaos que es la resistencia térmica de la cámara. ¿Qué os indica? ¿A qué conclusión llegáis? Es decir, si incremento mucho la cámara de aire, ¿voy a mejorar el comportamiento o no? Pregunta al público. ¿Sí? Sí. Sustancialmente, poco, medianamente. ¿Vale la pena gastarme 50 centímetros de una cámara de aire en una vivienda de interés social que tengo muy reducidos los espacios y los volúmenes? ¿Se justifica poner una cámara de aire? Pregunto, de 50 centímetros. ¿Voy a mejorar las condiciones de confort de las personas mucho? Pues mirad, la conclusión a la que llegamos es que a partir de 10 milímetros, ¿vale? Un centímetro está en 1,14 y a 35 solo subo, o sea, ya a partir de 25 solo subo a 0,16. Es decir, con 10 milímetros es más que suficiente, no se justifica más porque lo que hago es incrementar demasiado la cámara, reducir espacio arquitectónico y tampoco es que me vaya a aportar un valor muy interesante o un cambio interesante como para decir y estoy mejorando. Entonces no se justifica ni siquiera el de 40 milímetros. Prefiero quedarme en el orden de 10 milímetros, que sí aporta y veremos cómo, ¿vale? Es decir, si yo hubiera puesto 40, ¿vale? Que es 0,16 o 10, que es 0,14, a ver, 10 es 0,14, no me cambia sustancialmente. Pero ojo, la solución agregando una cámara de aire, que si la pusiera de 0,10, es suficiente para mejorar sustancialmente el valor. Fijaros que de la primera solución aquí hemos alcanzado 0,80 y en la primera estábamos en la primera, ¿cuánto llegamos? 1,03 y aquí hemos bajado a 0,80. Entonces es un cambio bastante importante con la cámara. Ahora, hay un tema que a veces desconocemos. Si hay una superficie reflectante como papel aluminio, ¿de acuerdo? Que le agregues a una cámara, ¿listo? Esa superficie mejora drásticamente el aislamiento. Entonces alcanzamos de 0,80 bajamos a 0,75, solo agregando una superficie
reflectante tipo papel aluminio, ¿vale? Ahora, fijaros qué diferencia entre la primera solución que era 1, la segunda que era 3,75 y la última que alcanzamos incluso 0,75 es bastante. Entonces, todo va en función de cuál es el presupuesto que yo puedo tener, los materiales que tengo a disposición, intentando buscar materiales locales, renovables, etcétera, y buscar la solución. Alguien me preguntará, bueno, ¿y cómo se comporta un muro estándar de ladrillo? ¿De acuerdo? Para tener una referencia y entender cuál es la transmitencia térmica. Si usted me ha enseñado una solución que puede alcanzar 0,75, ¿qué pasa con un muro de ladrillo de 140 milímetros de espesor? ¿Vale? Esta es la segunda fórmula, si os queréis quedar con ella, que cuando tenemos una superficie que no es heterogénea, simple, porque tiene unas divisiones, es decir, el ladrillo se está comportando de una manera y el empañetado, para el mortero, para montar los ladrillos, tiene otro comportamiento. ¿Vale la pena el cálculo? Pues para que lo entendáis cómo funciona. Se calcula cómo la superficie del ladrillo y la superficie del mortero, para tener en cuenta de un muro la diferencia de volúmenes, y luego lo que se hace es calcular el ladrillo, el del mortero, como lo habíamos hecho hasta ahora. Mirar que el del ladrillo da 2,28. Es bastante alto, quiere decir que no tiene un buen comportamiento de aislamiento térmico. El mortero 3,7, un poco por debajo, quiere decir que en la sumatoria, que es esta fórmula que se hace multiplicar la transmitancia térmica por el área, la sumatoria sobre, esta es una fórmula matemática sencilla, pues al final la solución final es de 2,59. Pero mirar que esa solución de 2,59 de transmitancia térmica está muy por encima de un 0,75, ¿vale? Y así pasa con los vidrios. Por ejemplo, tenemos vidrio de monolítico simple, ¿vale? Que el que nosotros conocemos es de 5,8. Entonces, imaginaros, cuando yo hago una solución de un muro, ¿vale? Que es de 2,5 de transmitancia térmica, y luego le hago un gran ventanal que ocupa la superficie con un vidrio de 5,8 de transmitancia térmica, quiere decir que las ventanas es un coladero de frío o de calor, si lo queremos ver. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Ahora, si nos vamos a un vidrio de 6 milímetros, casi bajamos a la mitad y tenemos las soluciones de cámara. Doble vidrio con cámara. ¿Sí? ¿Perdón? No. Listo. Entonces, aquí tenemos la solución de buscar también el tema de los marcos sin puentes térmicos, evitando los puentes térmicos, y los valores que nos dan ya están reglamentados, pero la solución que yo recomiendo para entender un poco en una solución de vidrios y muro es mi recomendación. No os vayáis a gastar mucha plata en los vidrios, ¿vale? Cuando estáis utilizando un muro simple, o tratar de buscar un intermedio, hacer un esfuerzo en el muro y en el vidrio y buscar que las soluciones se acerquen, es decir, que la transmitancia térmica de la solución del vidrio esté muy cercana a la del muro, de tal manera que yo al final, cuando muestre una solución, diga, oiga, si la del vidrio he conseguido un 3,2, pues buscaré una solución de muro que esté cercana a este valor para que al final tenga un comportamiento homogéneo, porque si no lo que estaré haciendo es un desastre, gastándome mucha plata en buscar un buen comportamiento, por ejemplo, de 15 milímetros o más, de alcanzar un 2, pero resulta que el muro está en 5, entonces ¿de qué me sirve? No tiene sentido. ¿Listo? Entonces, volviendo a los materiales y volviendo a ese ejemplo al inicio que veíamos una cubierta en chapa sencilla, nosotros como arquitectos debemos saber que hay opciones y alternativas, es decir, esta puede ser la chapa que vende el comercial que vimos al principio, pero nosotros también podemos ver que hay otros materiales, en este caso esto es lana de roca,
con otras soluciones. En el caso de Colombia hay que trabajar otros materiales. Por ejemplo, nosotros ya estamos trabajando lo que es viruta de guadua a partir de un aglutinante natural biodegradable y haciendo lo que sería un equivalente a un aislamiento térmico interesante. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy trabajando en un clima frío, me interesa sobre todo a nivel de los muros, si es un edificio, etcétera. Si estoy trabajando en clima cálido, me interesa mucho las cubiertas, porque al final lo que esta mujer decía que había mermado el calor no es así, porque esa chapa, de hecho, si vamos a la ficha técnica de esta empresa, vamos a buscar la conductividad térmica del material. Entonces digo, venga, quiero ver la conductividad térmica del material para entender qué está pasando. Y cuando yo voy a la conductividad térmica del material, cojo la ficha, ¿vale? Esta es la ficha que visteis, es un material policarbonato, es decir, derivado del petróleo. Tiene algo interesante que es traslúcido bastante, ¿vale? Pero yo voy a buscar conductividad térmica, ¡oh, sorpresa! No aparece por ningún lugar la conductividad térmica. Entonces, esto es triste porque deberíamos nosotros como arquitectos, si vamos a comprar materiales a unos fabricantes, decir, oiga, señor, qué pena con usted, pero usted me tiene que dar la densidad y la conductividad térmica, que para mí son elementos claves, ¿de acuerdo? Que haya hecho, según incluso normas internacionales, la British Standard, a nivel de pruebas térmicas de fuego y etcétera, muy bien, pero la conductividad térmica es fundamental y no me la está entregando. ¿Listo? Entonces, os recomiendo muchísimo esta página, se llama 2050 Materials, ¿de acuerdo? .com, y aquí tenéis todas gamas a nivel mundial de materiales que están registrados con altos estándares de entregar los coeficientes y los. Entonces, cuando entramos a la página web, encontraremos esto. Mirad, por ejemplo, yo en este caso entro en la página web aquí, ¿de acuerdo? Y he filtrado para entrar en muros externos, ¿vale? Y me está diciendo que tiene registrado 2087 tipologías de muros externos. Me he ido a un material, le he dicho, oye, mira, quiero revisar este material, ¿vale? Entonces me he ido a este material, en este caso estamos hablando de un conglomerado de madera, ¿listo? Entonces aquí está todas las características, fijar que me da la densidad, me da muchos elementos, pero me da también la opción de ir al fabricante. Entonces me voy al fabricante, muy bien, este es el OSB de conglomerado de madera y aquí me da la posibilidad de bajar la ficha. Y yo le digo, mira, quiero ver la ficha de este material y quiero revisarlo. Entonces aquí en este caso tenemos la ficha del material, que es este, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que la ficha es muy completa y esto es lo que se está haciendo ahora mismo. Nos dice, mira, este es de 12 milímetros, OSB 12 milímetros de espesor y aquí nos entrega una serie de características. Oye, información general, descripción del producto, nos da unos temas de porcentaje de humedad relativa, la densidad 616, ¿vale? La masa, etcétera, pero fijaros que empezamos a entrar en unos datos muy interesantes de parámetros, que esto es algo que se está empezando a exigir, que es el análisis del ciclo de vida de acuerdo a una normativa en la Unión Europea, que se está exigiendo a estos materiales. Este es francés y fijaros que empieza a decir, oiga, potencial de calentamiento global en kilogramos de CO2 equivalente por unidad y te da como materia prima en su transporte a la fabricación, después en la construcción, ¿de acuerdo? En el transporte, instalación y el subtotal. Y así sucesivamente, uno por uno, cada uno de los elementos que tiene un impacto negativo ambiental y cómo se comporta.
la capa de ozono, en lo que son los medios abióticos no fósiles, los que son fuentes abióticas fósiles, contaminación del aire, contaminación del agua, parámetros para la utilización según las fuentes. Entonces, es muy completo y esto es lo que están exigiendo cada día más. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahora los materiales no solo son las propiedades que nosotros necesitamos para mejorar el confort térmico de los espacios arquitectónicos, sino el comportamiento ambiental y cómo impacta. Y cada vez se vuelven más exigentes, por lo tanto, un material como este, por ejemplo, le hace mucha competencia a ese material. ¿Por qué? Porque nosotros hemos utilizado un aglutinante biodegradable natural, es un material local, renovable, biodegradable. Es decir, si yo al final de su ciclo de vida lo echo a la atmósfera, a cualquier tierra, aporta nutrientes a la tierra, por lo tanto es un impacto positivo y no negativo. En cambio, este utiliza polivinilo como aglutinante, que es un derivado del petróleo y tiene un impacto negativo. Y aquí tenemos toda la información detallada porque es lo que se está exigiendo. Y obviamente alguien me dirá, profe, pero no me ha mostrado la conductividad térmica del material. Pues tiene que estar, busquemos, aquí está. Coeficiente de conductividad térmica 0,13. Entonces ahí lo tenemos perfecto para poder hacer el cálculo de la transmitancia térmica que hemos visto con esa fórmula sencilla, que es importante para buscar las soluciones que estamos aportando. Por lo tanto, como podéis ver, cada vez se vuelve más exigente y eso convierte a los usuarios en personas mejor informadas y nosotros como arquitectos debemos ser los primeros. ¿Qué pasa? Si nosotros nos vamos a herramientas como BREEAM, ¿de acuerdo? Estoy cogiendo el manual de vivienda en España adaptado, versión 2020, el manual técnico, ya está exigiendo que, por ejemplo, si hablamos de confort térmico, que es lo que estamos trabajando, y materiales, salud y bienestar, transporte, entonces ya estamos viendo confort visual, confort calidad del aire interior, confort térmico, ¿vale? Entonces busquemos la del confort térmico. Si os fijáis, aquí vamos a ver con relación al cambio climático lo que estábamos mencionando. Entonces, calidad del aire interior, confort térmico, aquí lo tenemos. ¿Estáis viendo, no? La tabla está... ¿Sí? Listo. Bien, confort térmico. Mirad, el objetivo es garantizar a través del diseño la consecución de niveles de confort térmico, la selección de los dispositivos de control. Fijaros que ya empieza a hablar de que hay que seleccionar dispositivos de control, ¿vale? Para mantener un entorno térmicamente confortable para los ocupantes del edificio. Listo. Nos exigen ya modelaciones térmicas, adaptabilidad a escenarios climáticos. Vamos a ver que habla de adaptabilidad a escenarios de cambio climático. Entonces nos vamos a ese que le otorga un punto que es igual que el de modelación o el de controles y zonificación térmica. Entonces nos vamos a la adaptabilidad. ¿Listo? Entonces dice, el modelado térmico demuestra que los requerimientos se aplican en 3 criterios siguientes, ¿vale? Entonces, el que se aplica en el criterio 3, ¿vale? Entonces, lo que nos están diciendo es que tenemos que ser capaces de hacer una simulación a 50 años para entender que con los cambios de temperatura, etcétera, cambios climatológicos, estamos respondiendo a los requerimientos. ¿Listo? Entonces, ya veis aquí cómo se vuelve eso un requerimiento importante y te pide que muestres evidencias de que estás cumpliendo con ese criterio, con esas simulaciones a varios años. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí vemos esa importancia. ¿Habéis podido entrar en esa página de 2050 materiales? Es muy interesante porque nos permite incluso filtrar
claramente los elementos por materiales, aplicaciones, etcétera. Yo aquí cogí solo muros, ¿vale? Pero productos tenéis de todo. Todos los tipos de productos, todos los tipos de acabados que queréis utilizar y asociados cada uno con todos los indicadores que hemos trabajado para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Muy interesante, os la recomiendo mucho, porque sobre todo también en algunos casos que en Colombia falta mucha información de los productos, podemos buscar sus equivalencias y poder hablar con propiedad sobre la equivalencia de un producto, etcétera. Listo. Entonces, igual nosotros en Colombia pues tenemos otras técnicas muy interesantes que buscan mejorar esos comportamientos de aislamiento térmico, en este caso el sistema de Bareque a partir de la guadua, que es una técnica ancestral muy interesante y que hoy en día se está recuperando para muchas soluciones y en muchos países se están volviendo a esas técnicas ancestrales que combinan materiales locales y que aportan un valor. Bareque a partir de guadua e incluso utilizando entremuros de bareque con relleno de adobe y por lo tanto pues dependiendo de las condiciones climatológicas podemos buscar soluciones. Aquí tenemos una muestra de lo que ya hemos alcanzado nosotros. Estamos trabajando con la lámina de Walam, la lámina de guadua que ya hemos alcanzado de 1 metro por 1 metro y ya estamos trabajando en el primer prototipo de vivienda modulable. Ya la estamos desarrollando, una vivienda modulable escala 1 con los materiales 100% desarrollados con nosotros, que sería Walam como laminado de guadua, que es el acabado superficial, y dentro incluimos Wablero, que es de espesor, que se comporta como aislante, con cámara de aire, que no supera los 10 milímetros, como podéis entender, y con otras soluciones. Ya hemos hecho unos ensayos para las vigas. Ya hemos hecho ensayos de laboratorio de las vigas de guadua que se van a utilizar para que pueda ser 100% utilizado con materiales derivados de la guadua, que aquí lo que buscamos es romper con ese paradigma. La guadua en Colombia ha estado muy estigmatizada, se considera un material de pobres, porque la guadua rolliza tiene unas formas no uniformes, el diámetro no es el mismo, tiene curvaturas, etcétera. Pero nosotros entendimos que la transformación de la guadua a partir del proyecto de investigación de Walam podíamos hacer transformaciones que nos diera medidas estándares que la industria de la construcción las aceptara de lleno y que fueran materiales de bajo coste que admitieran todo tipo de proyecto arquitectónico, tanto para vivienda social, para proyectos interesantes, etcétera. Todos tienen la capacidad de poder recibir ese tipo de material y ya estamos con las vigas y columnas, las envolventes, las soluciones y nuestro objetivo es que todos los elementos sean derivados de la guadua y poder demostrar que podemos hacer proyectos arquitectónicos 100% con material local, renovable y biodegradable. ¿Listo? Entonces, bueno, muchas gracias. No sé si me he pasado del tiempo o estamos justos para hacer preguntas por parte de los estudiantes, que me imagino tienen muchas preguntas que hacer. Gracias, Andrés. Por aquí hay una mano levantada de un invitado externo. Patricia. Adelante, Patricia. Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Hola, buenos días a todos. Hola, Andrés. Hola, Ivonne. Bueno, yo estoy acá como externa, yo soy arquitecta egresada de la Piloto. Y bueno, yo quería, digamos que resaltar o digamos que manifestar algo muy importante, y es que lo que tú mencionas, Andrés, de toda la información detallada que se puede llegar a desarrollar en un diseño y en todas sus especialidades, digamos en este caso ya confort acústico, confort térmico, perdón. Digamos que los diseñadores en la práctica o en nuestra profesión podemos llegar a un diseño muy detallado.
materiales, todas las especificaciones que tú nos acabas de enseñar, de mostrar, que es clave ya a la hora de un diseño. Sucede que cuando los proyectos salen para licitación o salen ya para proyectos, resulta que esta información llega a manos de personas que por desconocimiento o digamos como por falta de esta información y por abaratar costos en el presupuesto, pasan por alto esta información detallada que rigurosamente se hace y se estudia y se investiga y se hace de todo. Y el proyecto para ahí, porque pues digamos que estas personas no conocen esta información y no se asesoran. Entonces se llegan desafortunadamente a comprar materiales de otras calidades, de otros presupuestos, y ahí muere el proyecto y ahí llega nuestro trabajo como diseñadores especificadores en todas las disciplinas, no solamente en el tema de confort, sino en todas. Entonces, los arquitectos hoy por hoy tenemos que saber todo, tenemos que saber de todas las especialidades, cómo funciona, qué se necesita, qué requisitos, pero especialmente esas personas a las cuales llegan este trabajo. Patricia, excelente observación y comentario. Yo agregaría que tenemos que trabajar en la retroalimentación. Como bien daban los ejemplos, siempre sabemos que el tema de presupuesto juega un papel fundamental y en algún momento decimos, bueno, ¿qué ha pasado con nuestro proyecto? ¿En qué momento le han metido tijera de esa manera tan absurda? Dar la opción de decir, oiga, si ustedes quieren hacer un modificado porque quieren abaratar costo, por favor, vuelvan hacia nosotros, hacemos un análisis y un estudio para buscar alternativas que pudieran buscar ese, digamos, recortar un poco el presupuesto sin afectar a indicadores como en el caso de hoy que estamos viendo, que es el indicador del confort térmico, es decir, sin afectar al bienestar de los usuarios, busquemos una alternativa en el que lleguemos a un punto de encuentro y no necesariamente es elimino uno de los elementos que habían puesto porque no sirve para nada y nos encontramos con que se dispara, digamos, la conductividad térmica y repercute en la calidad del bienestar. De acuerdo, Andrés, te agradezco. Muchas gracias, Patricia, por tu intervención. Tengo, Dios mío, Nayarit Loana, para darle luego la palabra a las otras personas. Perdón, me salté ahí alguien. Nayarit, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Algo que comentaste me llamó la atención, porque dijiste que cuando uno trabaja en calor me tengo que interesar en cubiertas. Me gustaría saber por qué. No, perdón, creo que o me expresé mal o me malinterpretaste. Al contrario, una de las grandes deudas que tenemos en las viviendas, por ejemplo, en Colombia, en zonas rurales, es justamente, por ejemplo, si tú te vas al Pacífico, las viviendas palafíticas, en su total las construyen en maderas elevadas, está muy bien las estrategias bioclimáticas, fantásticas, pero cuando llegas a la cubierta están utilizando tejas de zinc, metálicas, de delgado espesor. ¿Cuál es la razón? Dejaron de lado una estrategia de materiales muy interesantes que había antiguamente, que era toda la hoja de palma, etcétera, porque con el tiempo, digamos, la vida útil es muy corta, la filtración de agua, etcétera, y buscaron una solución industrial no solo económica, sino que fuera de fácil transporte, porque esa gente en el Pacífico se mueve por los ríos de baja profundidad y por lo tanto las lanchas solo pueden llevar cosas livianas, no pueden ser de mucho peso. Y justamente esto es lo que decimos. En climas cálidos, húmedos, la cubierta es fundamental que le busquemos mayor, digamos, estrategia de aislamiento térmico en la cubierta,
no solo con materiales, sino con cámaras de aire, con ventilación cruzada, con más espesor, etc. No sé si me explico. Sí, gracias. Con gusto. Ay, perdón. Gracias, Andrés. Hay dos personas más con la mano levantada. Alguien externo, Solanger GCH. Creo que antes está Raúl. Ah, no. No, y me aparece con el 1, Solanger, y luego el 2, Raúl Chinchilla. Ok, gracias. Buenos días. Buenos días. Yo soy Solanger González, soy arquitecta y soy ingeniera civil, arquitecta de La Piloto. Midot, yo te había escuchado, yo estoy ahorita en la región de Girardot y me interesa mucho la parte que tú hablabas con relación a las cubiertas. Es muy importante lo de las cubiertas y sobre todo que acá en la región nos están vendiendo la idea de una teja, de utilizar teja termoacústica, que de termoacústica no tiene absolutamente nada. Esa es la peor cubierta que se puede utilizar para esta región. Me interesa mucho el conglomerado que tú estabas manifestando en este momento, lo observaba. ¿Qué peso tiene, Midot? Porque, pues, a ver, aquí, ¿cómo utilizamos las cubiertas? La supuesta termoacústica y resulta que se le coloca drywall como cielo raso, pero no se están dejando cámaras de aire, entonces, cuando tú cierras toda la vivienda, se pone hirviendo, mejor dicho, un turco le quedó en pañales. Entonces, estamos utilizando, es una tela de fibra, como una fibra de vidrio que se llama frescasa, que baja un poquito la temperatura, pero me interesa mucho el conglomerado que tú estás, ese conglomerado, pero veo que es ligero, ¿no? Porque obviamente, pues, a cubrir una superficie de 100 metros cuadrados, pues, no sé qué tanto peso le da a la cubierta. La tenemos en 600 kilogramos por metro cúbico, es muy liviana. Dependiendo de la cubierta, de la superficie y de, digamos, la carga, la superficie y la carga, se optaría por unos espesores menores o mayores que aguante la carga, pero es muy liviano y es una solución excelente. De hecho, invito en las regiones que la gente empiece a innovar con materiales. Por ejemplo, en la zona del Pacífico deberían tener un proceso industrial interesante de tomar la lana de coco para hacer unos, digamos, equivalentes a estos que sean mucho más livianos, más porosos y darían una solución excelente para esas cubiertas en zinc, ponerlas por debajo, como tú bien explicabas, pero aparte tratar de buscar de garantizar una cámara de aire con ventilación cruzada tipo sifón o dependiendo de la solución de cubierta a dos aguas que tengan o como lo tengan, que se adapte a esas condiciones y que sea una solución sencilla y que mejore drásticamente el confort térmico en el interior de esas viviendas en clima cálido húmedo como Girardot que tú mencionas, pues es fundamental trabajar las cubiertas. Muchas gracias. No sé si Midot, muchísimas gracias porque pues la verdad yo vi ahorita que ingresé a mi correo, vi lo de la capacitación de ahorita que tú estás dando y me gustaría que obviamente me siguieran invitando porque yo hago parte acá, yo soy funcionaria pública y trabajo en la dirección de vivienda, ahorita soy la directora y me gustaría mucho esa implementación que tú manifiestas con relación a, yo manejo acá vivienda urbana y rural, pero obviamente para manejar la ruralidad me gustaría toda esa implementación que están haciendo de nuevas tecnologías. Sería muy bueno que siguieran estas capacitaciones para así mismo participar en ellas, Midot. Muchas gracias. Con ello, por supuesto, y bienvenida. Esta es tu casa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Quedo por ahí pendiente, Raúl. Andrés, sí. Muchas gracias. Gracias por tus notas. Me parece bien interesante lo que estás diciendo. Yo soy arquitecto también de La Piloto, ya tengo algunos años de experiencia y me estoy preguntando la parte contraria. En este momento estamos hablando de aislamiento térmico, mucho calor afuera, para que no, para hacer confort interior. Pero cuando hablamos de lo contrario, que no se me mete el frío, por decir alguna cosa así, y que estoy dentro
de un espacio donde poco entra el sol y estoy muy lindo a la naturaleza y los árboles y no me dejan entrar el sol y la casa se vuelve sumamente fría, pues supongo que también este tipo de trabajo de materiales también tiene que ver con se pueden también trabajar teniendo en cuenta el confort interior que tenemos con esas condiciones climáticas de frío exterior. Entonces, me parece interesante también el término, y en este caso sería un término como de isolación o insolación, creo que se llama así, donde el confort es lo básico, el confort interior en las viviendas. No sé si me di a entender lo que acabo de comentarte, Andrés. Vamos, gracias por la observación. Esta sesión era un poco corta, tampoco podíamos entrar en mucha profundidad, porque ahí trabajaríamos mucho todo el tema de los puentes térmicos y todo el tema de las soluciones, como lo que decíamos, qué pasa cuando una apertura de ventana me está cubriendo el 40% de la superficie del muro, esa solución, cuál es la conductividad térmica y cómo se está comportando el muro que tengo que representa el 60%. Ahí podríamos entrar un poquito más en detalles y analizar esas observaciones que tú estás haciendo. Okay, muchas gracias. Bueno, muy gracias, amable. Muchas gracias a nuestros asistentes egresados también. Bueno, esto está con la intención pues dirigida a los estudiantes de tercero y cuarto. No sé si algún estudiante tiene alguna inquietud, bienvenida, para, si no, pues dar paso al cierre del taller en los respectivos cursos. Parece que no. Entonces, docentes... Quisiera hacer una observación. Es decir, como bien os decía, con la herramienta Climate Consultant, que está accesible a todos ustedes, por favor a los estudiantes que realicen, o sea, que la descarguen, la utilicen, y todas aquellas inquietudes alrededor de cómo analizar e interpretar a través del Laboratorio de Ambientes Sostenibles, me pongo a disposición, por favor, para proyectos en concretos que quieran trabajar aquí desde la Facultad de Arquitectura, poder apoyarles en ese manejo. Insisto, muchas veces los estudiantes en sus proyectos ponen una carta psicométrica de Gibboni o una carta solar, pero vemos que es casi como ya por defecto, pero no hay un análisis, una interpretación alrededor de los datos que nos indique para qué le ha servido, para qué estrategias bioclimáticas las ha utilizado, etcétera. Y eso es donde es fundamental trabajar con los estudiantes y yo me ofrezco en esa colaboración y apoyo. Muchísimas gracias, Andrés. Recordarle a todos los estudiantes aquí presentes que podemos coordinar esta asesoría que gentilmente ofrece Andrés por medio del Laboratorio de Ambientes Sostenibles y por medio también pues, de sus profesores de diseño. Andrés, muchísimas gracias. Me excuso con las personas que tienen la mano levantada, pero infortunadamente pues ya llegó el momento de cerrar la sesión para poder continuar con los talleres. Entonces, un gusto. Perdóname, Ivonne señora. Y Andrés, Sí. había una pregunta de un estudiante, Alejandro. Perdón. Alejandro. Sí, señora. Alejandro, perdón. Alejandro. ¿Me escucha? Sí. Ok. Es que yo tengo una duda. En la presentación usted nos comenta que hay ciertas técnicas que se están como volviendo a realizar debido a que pues, se ve que son buenas, por decirlo así, para lo que se está buscando actualmente. Y tengo dos dudas respecto a eso. La primera sería si existen más técnicas, por decirlo así, que se han dejado de utilizar igual por estética, se podría decir, o simplemente porque han llegado nuevas y que ahora con todo el tema climático han resurgido. Y la segunda sería si esas técnicas anteriores, las personas de esa época las utilizaban por conocimiento de la temperatura o simplemente por proximidad de materiales. Muy bien, excelente pregunta. Digamos,
podríamos llamar que hay estrategias vernáculas que son muy antiguas y que respondían a unos criterios de materiales locales y técnicas desarrolladas. Por ejemplo, te doy un ejemplo. En la región del eje cafetero había una comunidad precolombina llamada Quindus, ¿de acuerdo? Que eran famosísimos porque habían adquirido una gran habilidad en el desarrollo de la utilización de la guadua, ¿vale? En la construcción con técnicas que seguramente durante siglos evolucionaron y perfeccionaron. Por ejemplo, eso ya se ha perdido, que la guadua se corte cuando no hay luna porque la salvia está en la parte inferior y por lo tanto cuando se hace el corte y de noche la guadua está baja en carbohidratos y no es atractiva para los insectos. Eso ya se ha perdido y ahora se utiliza técnicas de inmunización. Si se utilizaran esas técnicas se mejoraría mucho la calidad del material y ellos utilizaban por ejemplo, el bareque con muros de adobe y eran porque eran los materiales locales que ellos habían sido capaces de perfeccionar y mejorar técnicas, no sé si a través de ensayo y error, como sería, pero así es como respondían. Curiosamente, hoy en día muchos materiales locales se están volviendo a recuperar incluso para proyectos en contexto urbano, etc. Te doy un ejemplo. Noruega históricamente había construido todos sus proyectos arquitectónicos era en madera. En el siglo pasado, con temas de incendios, normas técnicas, en el año 78 prohibieron la construcción en altura en madera. Y ahora mismo acaban de cambiar la normativa porque han determinado que ese es su material accesible, renovable y el mejor material para reducir a través de la densidad, sobrecostos en peso estructural por cuenta del material y han levantado ya edificios de 80 metros de altura y están recuperando la madera como materiales. En París están construyendo edificios en madera de 7 pisos, etc. Entonces, por lo tanto, hay muchos elementos fundamentales. Si tú vas a El Quindío, ¿vale?, las construcciones en bareque, que eran alturas importantes, después del terremoto fueron las que mejor resistieron y a raíz de eso se declaró patrimonio arquitectónico. Tristemente, no se ha protegido lo suficiente como para mantenerlo y no se ha incentivado lo suficiente para garantizar que nuevos proyectos vuelvan a recuperar esas técnicas tan valiosas con un alto comportamiento antisísmico, con un alto comportamiento a nivel de confort térmico, etc. Por lo tanto, pues sí, así es, y innumerables materiales locales en diferentes regiones que responden a esas características. Ok, muchas Andrés, gracias. muchas gracias. Otro chico tiene una pregunta. Ay, se fue. ¿Quién era? Sergio. Sergio Guzmán. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? No, mi pregunta era puntualmente más relacionada a lo que tú hablabas, de que deberíamos relacionarnos con lo de la transformación de la lana de coco para el Pacífico. Sí. Entonces, ¿cómo pudiéramos indagar más acerca de ese tema? Esa es mi pregunta. Yo te recomiendo, digamos, siempre yo insisto en que hay que partir de cosas existentes. Por ejemplo, en el Pacífico yo sé que hay un comercio importante de sacar los cocos de forma bastante artesanal, hacen acopio en Huapi, yo lo he visto, y ahí se desprenden de la lana de coco, la tiran al río y se pierde. Y luego llevan el coco hasta Buenaventura, etc. Entonces, buscar un contacto en Huapi y pensar en, oiga, en esa zona, cómo nosotros podríamos coger gente local, emprendedora, que en vez de tirar la lana de coco al río le diga, oiga, venga, yo le pelo el coco y me quedo con la lana como materia prima gratis, pero hago el trabajo en parte
y hacer algún proceso de microindustria. Microindustria me refiero a pequeña industria, no que sea algo grande, eso no funciona. Pienso que la economía circular está basada en pequeños emprendedores, negocios de familia, eso tiene futuro. Decir que voy a poner una mega fábrica y que Elon Musk se va a interesar en poner plata, olvídate de eso. Pero sería por ahí, acercarte a la gente de Guapi y explorar ese tema. No sé si respondo a tu pregunta. Vale, gracias. Con gusto. Bueno, ya no veo más manos levantadas, entonces, Andrés, de nuevo, muchísimas gracias. Con muchísimo. Y esperamos en otras sesiones encontrarnos para ampliar estos temas. Y muchísimas gracias por a todos los asistentes también. Muchas gracias a todos por la paciencia y la escucha. Que tengan un feliz día. Gracias, Andrés. Gracias. Si por favor requieren de algún material de soporte que haya mencionado, con mucho gusto a disposición. Ahí por lo menos el Climate Consultant tienen acceso y al 2050 materiales, que es una base de datos muy buena, ya tienen acceso a ello. Traté de bajar el Climate Consultant y me aparece que no hay información de Colombia. Tienes que importar el dato, es fácil. Ahí hay unas instrucciones y te dicen qué tipo de formato y lo bajas fácilmente, seleccionas y buscas para cuál ciudad quieres y montas los datos. Es importar un fichero de datos de fuentes abiertas. Eso es lo que te decía algún estudiante habilidoso que haya trabajado temas de extensiones un poco raras, te lo asesora rápidamente para que lo puedas hacer. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Gracias, Andrés. Hasta luego.